Bienvenidos a la Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder acompañarlos una vez más en este programa apasionante. Sí, me gusta la palabra apasionante porque la Biblia nos apasiona. Y obviamente no estoy solo, estoy junto a mi amigo, el pastor Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido una vez más. Hola Leo, qué placer saludarte. Gracias por la invitación semana a semana, especialmente a la familia de Nuevo Tiempo, a quien le mando un abrazo grande, grande, que nos permite estar reunidos a esta hora de la noche, si nos estás escuchando el día viernes y si estás escuchando la repetición del sábado a esta hora de la mañana. Realmente es muy lindo reunirnos para estudiar la palabra de Dios, la Biblia Ujú. hoy. Exactamente. Vos compartís conmigo, ¿no, Seba, la idea de que estudiar la Biblia es apasionante, ¿no? Completamente. Completamente. Me gusta la palabra apasionante, apasionado, Ujú. me gusta porque siento la palabra pasión como un fuego, como algo que genera Ujú. calor, que genera, y realmente la Biblia, cuando uno se... A ver, aquellos que nos consideramos predicadores, para mí Ujú. ese es un título gigantesco, y Ujú. aquellos que nos consideramos predicadores, nos pasa algo raro y particular, que a la hora de estudiar la Biblia, Ujú. nos empezamos a prender fuego, y nos Ujú. vamos metiendo y vamos descubriendo cosas que sentimos claramente que el Espíritu Santo nos va revelando, nos va mostrando, y queremos ya salir corriendo para contárselas a alguien. Y esto me pasa toda la semana. Esta semana, Ujú. particularmente, al estudiar esta lección número 9 Ujú. de este maravilloso libro que estamos leyendo estos 3 meses, me encontré con dos porciones de la Biblia que las tenía un poquito olvidadas y que dije, tengo que armar un sermón de estas Ujú. historias porque realmente son para este tiempo. Qué bueno, qué bueno. La pasión. Y yo pensaba porque, bueno, nosotros estamos en Latinoamérica, Seba, no, específicamente en Argentina, yo estoy en Entre Ríos, Sebastián está un poquito más lejos, allá en el sur, en el Neuquén, pero esta transmisión sale para Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Y somos apasionados en este continente. Yo he contado, mi esposa es rusa, de origen kazajo, ¿no es cierto? Nacida en Kazajistán, pero con etnia rusa. Y ellos son apasionados también, pero de otra forma. He conocido otras latitudes, hay pasión en todos lados, pero se manifiesta de otras formas. Acá, en Argentina, en Sudamérica, un deporte que despierta pasión es el fútbol, realmente, ¿no? Ujú. Y cuando nosotros estamos apasionados por algo, se nota en lo que conversamos, se nota en lo que pensamos, se nota en cómo actuamos, ¿no? Así que qué lindo sería que nosotros podamos tener pasión por Dios, pasión por su palabra y que eso se note en nuestras áreas de la vida, ¿no? Y bueno, de un poquito también va la lección de eso, Seba, de lo que vamos a introducir en un ratito. Sí, mucho, ¿eh? Yo creo que mucho, porque tomando la analogía de este deporte que en Sudamérica es tal vez el preferido, estamos hablando del Ujú. fútbol, este, la hinchada cumple un rol particular dentro del jugador que está en la Ujú. cancha, y específicamente la arenga que viene desde la tribuna, los cánticos Ujú. de la tribuna, hacen algo especial, y cada hinchada, cada país se jacta muchas veces de las canciones que ellos entonan. Y creo que esta Ujú. semana vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, Ujú. y también me ayudó a sentirme agradecido a Dios de la iglesia adventista, que muchas Ujú. veces es cuestionada por esta cuestión, o por lo menos Ujú. aquí en Argentina, porque yo miro a la gente en Perú, miro Ujú. Brasil, miro también lo que hacen en Chile, y realmente la alabanza, la Ujú. canción, la música en estos países es maravillosa. Ujú. Y aquí en Argentina, con un poquito más de ascendencia europea, más bien para la zona rusa, alemana, Ujú. nuestra manera de cantar, de alabar a Dios es más tradicional. Ujú. Sin embargo, esta semana me sentí agradecido de la forma que tenemos como iglesia de alabar el nombre de Dios. Ujú. Muy bien, muy bien. Y dicho esto, menciono el título de la lección que nos convoca para esta semana, una vida de alabanza. Y si me acompañan, quiero leer con ustedes Filipenses 4:4, capítulo 4, versículo 4 de la carta a Filipo, a la gente de la iglesia en Filipo, que dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos. A ver, cuando uno lee este versículo, es obvio que hay un énfasis, Seba, pero vos recordarás de estudiar en la carrera de teología que cuando hay repetición es un énfasis, ¿no? La repetición de un concepto es un énfasis. Claramente, sí, sí. Y aquí Pablo, cuando uno mira la circunstancia en la que escribe, porque esto también es importante, a ver, Ujú, ¿cuándo escribe esto? ¿Por qué escribe esto? ¿A quién le escribe esto? Él no la estaba pasando bien. En el ujú, momento en el que él escribe, regocijaos en el Señor siempre, otra ujú, vez digo, regocijaos. Le pone un énfasis, o sea, hay un énfasis y la situación, él estaba preso, entonces esto realmente es admirable, ¿no? De una persona que ujú, no estaba disfrutando de la libertad, sin embargo él decía, alégrense, otra versión dice, alégrense siempre en el Señor. ujú, Insisto, alégrense. Y acá tengo ujú, una aplicación en mi smartphone y estoy mirando otras versiones de la Biblia. Vivan ujú, siempre alegres en el Señor. Otra vez se los digo. Vivan con alegría. La palabra regocijaos tiene que ver con la alegría, tiene que ver con una manera de vivir. La Biblia latinoamericana dice, estén siempre ujú, alegres en el Señor. Y siempre gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Y siempre tiene que ver ujú. con este sentimiento de alegría. Siempre tenemos que estar contentos, aunque muchas veces uno crea que no tiene por qué estar contentos. Aquí Pablo, preso, a punto de Ujú. perder la vida, contando los días que tenía de existencia en el mundo, él te invitaba a siempre estar contentos. Wow. Y claro que esto tiene que ver, Seba, con Dios, porque nosotros alabamos a una persona en particular, ¿no? O sea, la alabanza no es cantar solamente, la alabanza no es tocar un instrumento, la alabanza es un estilo de vida, porque justamente se menciona acá una vida de alabanza, pero también tiene un objeto en específico, un objeto que quizás hoy la palabra culto está un poquito denostada, ¿no es cierto? Pero la alabanza tiene un objeto de culto. Es muy interesante en Sudamérica con el tema del fútbol, pero muchas veces los jugadores se transforman en objeto de culto, ¿no? Ha sido Ujú. muy normal aquí en Argentina incluso atribuir la palabra Dios para algunos jugadores. Fíjense cómo incluso se vuelve algo devocional, es decir, mi vida va hacia este objetivo, hacia el otro objetivo, a ver qué hace esta persona, cómo vive, voy a tratar de imitarlo, voy a aprender de esta persona, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta todo lo que es la alabanza y definitivamente nosotros deberíamos aplicar eso, Dios, como cristianos. Y fíjense que acá dice algo muy interesante la lección. La alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. ¿Esto qué quiere decir, Seba? Que si yo estoy pasando por dificultades, lo comenté la otra vez, en más de una oportunidad, gente se me ha acercado para tener una entrevista pastoral y me ha dicho, Leo, siento que no tengo fe. Siento que me falta fe. ¿Esto quiere decir que la alabanza, la adoración, me sirve para eso? Totalmente. La semana pasada hablamos de la fe, Ujú, hablamos de la importancia de la fe. Y cuando, mira, yo te mostraría ahora en la pantalla, aquellos que nos quieren mirar a través de YouTube, te ujú, mostraría en la pantalla mi libro. Yo estoy usando ahora el libro digital, aunque también tengo el libro en papel aquí. Está subrayado precisamente en esta oración. La ajá, alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. ujú, Y otra que subrayé es la alabanza es fe en acción. Entonces, ujú, la alabanza está íntimamente relacionada con la fe. Las personas conocen la iglesia, conocen la Biblia, ujú, conocen la palabra de Dios, conocen el plan de salvación. Les nace esa semillita de mostaza que empieza a germinar, que es la fe. ujú, Se convencen, entregan su vida a Cristo, pero no queda ahí. Uno ujú, necesita para conservarla, la fe, ujú, alabanza. La alabanza es ujú, el medio por el cual conservamos nuestra fe, ujú, la fortalecemos. Y realmente esta semana descubrí tanto a través de la alabanza, porque es el medio que me educa, es el medio que ujú, me estimula, que me protege, que me alienta ujú, y sobre todo me ayuda a conservar esto que ya estudié, que ya leí, que ya me convencí. Cristo viene, ujú, Cristo me salva, soy pecador. Bueno, la alabanza es esa herramienta, pero además otra cosita. Hablaste de la palabra culto. Me encanta pensar que un ujú, culto sano es un culto que termina con el estudio de la palabra de Dios. El centro de un ujú, culto es la adoración a Dios.
Y Ujú, dentro de la adoración a Dios, la palabra de Dios, escuchar a Dios es lo más importante. Pero ujú, todo va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llegamos a ese momento. Y uno en el culto tiene que tener oración, uno tiene que hablar ujú, con Dios, pedir, ujú, agradecer, contar testimonios, fortalecen a otros. Pero la ujú, alabanza tiene que tener un lugar específico y muchas veces como iglesia, como cristianos, hemos dejado de ujú, lado la adoración, la alabanza. ujú, No le hemos dado el valor que merece. Entonces, nuestros cultos, o sea, cualquier predicador sabe que cuando uno puede disfrutar de una parte ujú, musical previa al sermón, a la predicación propiamente dicha, el espíritu viene preparado. ujú, tal cual. Y uno lo sabe, y hay alabanzas que preparan la mente para recibir la palabra de Dios. Y uno Tal necesita cual. generar ese clima. Ujú, Mira, algún día, mira, no soy nunca recomendaría esto, pero algún día mira una película de terror y sacale la música. Mira una ujú. película de acción y sacale la música. Vas a ver que no, Ya no, no va a generar lo mismo. no, nada. No, no te va a generar ni expectativas, ni temor, ni nada. Ujú, Porque la música va preparando el ambiente para, en la ujú, adoración a Dios. La música tiene un papel tan importante que muchas veces el enemigo que conoce de este tema nos ujú, hace que lo desechemos. Sin embargo, la ujú. alabanza en mi vida me ayuda a conservarme. Formas de desechar la alabanza. Bueno, elegir quizás música que no es acorde para la adoración a Dios. La mala preparación también. A veces simplemente decimos, bueno, coloquemos un playback, coloquemos un CD, coloquemos una música grabada cuando tenemos gente que podría tocarla, gente que podría cantarla. Dedicarnos, ¿no? La falta de preparación, pienso también la falta de ensayos. Diferentes formas en torno a específicas a la música, Seba. Y pensaba en esto, ¿no? Porque la lección dice que la alabanza tiene el poder de convertir y conquistar. Y pensaba en Pablo, porque Pablo se nos encuentra acá en la lección en prisión. Es decir, que yo me puedo encontrar en prisión y la alabanza puede convertir mi realidad. Nos quedan pocos segundos, Seba, así que te dejo para introducir quizás esta respuesta y continuamos en el segundo bloque. Claramente, porque uno ve en este testimonio de Pablo y específicamente en esta historia en Filipenses 4, uno ve cómo la alabanza fue el puntapié inicial para tocar la vida de un Ujú, montón de ujú, personas. Pero el espíritu de alabanza de Pablo y de Silas, de ambos, ujú, en esta situación, a mí me deja realmente asombrado, porque cantar cuando todo va bien está bueno. Ahora, cantar ujú. cuando todo va mal, Eso es cantar difícil. cuando... Claro, eso es lo difícil. Sin embargo, eso es lo Ujú, importante. Es tomarme fuerte de la mano de Dios, aun cuando no quiero hacer un spoiler, pero aun ujú, cuando la muralla que tengo enfrente es tremenda, la alabanza cumple un rol en mi corazón fundamental para poder ujú. tener una fe depositada plenamente en el Señor. Muy bien. Y con este pensamiento, Seba, nos vamos a un corte, pero ya volvemos con la Biblia hoy. Continuamos con la Biblia hoy y estábamos charlando recién, Seba nos hizo un pequeño spoiler ahí de derribar muros y que lo lindo es cantar en momentos difíciles, porque lo fácil es cantar en momentos lindos. ¿Sabes, Seba, que me pasó? Yo hay un ministerio de todos y los tantos y variados que Dios a través de su Espíritu nos dejó. Un ministerio en particular que sentí que me hizo madurar, que me hizo crecer, fue el colportaje. Una vez que acepté estudiar teología, al poco tiempo llegaba el receso de julio y yo sentía que necesitaba algo más, que Dios me había llamado, que estaba convencido de eso, pero que necesitaba un crecimiento. Y entendí que el colportaje era ese momento, ¿no? Pero bueno, no te quiero hablar de la primera campaña, sino una de las últimas, donde ya el cansancio, ya había aprendizaje, ya había experiencia, pero el cansancio era bastante grande, ¿no? Y me recuerdo allí, tenía las llaves de una iglesia cercana, tenía muchos libros en mi espalda, y yo siempre pensé que no recuerdo muy bien los himnos. Vos me preguntás qué número es tal y no me lo voy a acordar. Ahora, cuando esté en pantalla allí, me lo voy a saber cantar, ¿no es cierto? Y me lo voy a disfrutar un montón. Y me encuentro allí en una calle de tierra, abriendo la iglesia y cantando solo. Y recuerdo cómo me cambió el ánimo. Y recuerdo cómo ese día quizás que venía marcado por la frustración, el desánimo y el cansancio, se convirtió por cantar, por poner en mi mente alabanza a Dios. Pero no veníamos solo hablando de la alabanza, sino
que vos hablaste de derribar muros. En la historia que venimos charlando y en lo que nos presenta la lección, ¿qué es lo que puede a nosotros hacer derribar muros que hoy nos parecen los más grandes del mundo? Te leo la Biblia, Filipenses 4, versículo 4 al 7, dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Aquí estamos viendo a un Pablo dándole instrucciones a una iglesia y un Pablo que conocía, porque cuando uno mira este Pablo que habla de paz, Pablo había experimentado una historia interesante cuando estaba en prisión, y a través del canto y a través de la oración, él estaba con Silas, y el canto y la oración hicieron que, insisto, canto y oración, hicieron que ellos experimentaran un milagro que fue un temblor, un terremoto, que derribó la cárcel donde ellos estaban. Pero no solamente esto, sino que los que estaban presos ahí, que tenían ahora la opción de escapar, no lo hicieron. Ahí nace la historia del carcelero que se siente angustiado, de este carcelero que cree que ahora va a perder la vida porque se les están escapando los presos. Sin embargo, el Pablo dice: tranquilo, estamos todos acá, no te preocupes. Este diálogo es tremendo porque el carcelero, una persona romana, no de origen judío, que había escuchado seguramente historias de Cristo, por el canto y este testimonio poderoso le dice a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo yo y mi familia? Entonces, el canto en una situación difícil, el canto en un momento complicado, te calma, te relaja. ¿Cuántas veces buscamos al canto en momentos de dificultad? El tema es que no vamos a recurrir al canto en momentos de dificultad cuando el canto no forma parte de nuestra vida. Por eso lo mejor es siempre tener una canción en el corazón, siempre tener un himno, un canto de adoración a Dios que nos ayude a entender lo maravilloso de este Dios creador y sustentador de todo. Porque cuando estamos convencidos, y el canto te convence, cuando estamos convencidos que Dios es el creador y sustentador de todo, no le tenemos miedo a una situación que puede ser difícil. Por eso, tener siempre un canto en el corazón, cantar, y que en tu hogar, en tu casa, en tu habitación, si es que estás viviendo, sos un estudiante y estás en tu habitación, haya música cristiana, música de adoración a Dios, porque el enemigo es tan sabio que ha generado una cantidad innumerable de géneros musicales donde no se habla de un Dios creador y se ponderan algunas cuestiones de la criatura más que del creador. Y es a través de la música donde también hay personas que han dejado de creer en Cristo. Y Seba, pensaba también, porque una historia tradicional acerca de los muros es la que vivió el pueblo de Israel entrando a Canaán, ¿no es cierto? Y uno pensaría, bueno, Dios guía a su pueblo, eso es una realidad. Y si Dios estaba guiando a su pueblo hacia la tierra prometida que él había señalado, ¿no? Es como que lo hacemos un poquito responsable de Dios ahí de esa historia. Los podría haber llevado a una tierra deshabitada. Pero no, los llevó a una tierra habitada. Y encima con altos muros y fortificados. Una de las ciudades más importantes de la zona, ¿no es cierto? Y tenían que derribar esos muros, así como se encontraba Pablo y Silas en una situación complicada, ¿no es cierto?, que sirvió para la predicación del evangelio. Y creo yo que nosotros venimos estudiando este trimestre los crisoles, Eva, ¿no? Y creo yo que Dios a veces permite situaciones en nuestra vida difíciles, pero que también van a ser de testimonio para otras personas. Y esto también me hace pensar en Jesús. Jesús no hacía milagros para glorificarse a sí mismo, ¿no? Sino que hacía milagros porque quizás aliviaba el dolor y también era de gran testimonio acerca del poder del Padre. En este caso, cuando nosotros nos encontramos difíciles, ¿puede ser una situación para que Dios derribe muros y otros conozcan a Dios en mi vida? Es impresionante esta historia porque lo que decís es tan cierto. El pueblo se estaba enfrentando a algo para ellos no conocido, más allá de que uno dice, bueno, pero este mismo pueblo es el que cruzó el Mar Rojo, ellos venían con historias ya de antes.
Pero a Claro. veces uno tiene que experimentar sus propias historias para depender pura y exclusivamente de Dios. Este Ujú, pueblo necesitaba experimentar. Dios le permite 6 días rodear Jericó, que no era una ciudad muy grande, ¿no? A mí ujú. me sorprendió cuando ya por el año 96, 97, con el profesor Aesio Cairus, en Ajá. alguna materia me iluminó con conocimiento y me dijo el tamaño de Jericó, que era una ciudad pequeña, grande e importante para la época, pero Ujú. comparada a las ciudades actuales era una ciudad muy pequeña. Claro, Porque se uno la decía, podía rodear. se la podía rodear con facilidad. Era más o menos del tamaño de un estadio de fútbol, hablando, Ujú, continuamos con la analogía del fútbol. Es un ujú, poquito más grande que un estadio de fútbol, no mucho más grande que esto era. Entonces el pueblo la rodea, gira, gira, 6 días. ujú. 6 días viendo el muro, 6 días viendo lo imposible. Pero en el séptimo, Ujú, la alabanza preparó un espíritu que confiaba plenamente en Dios. Y el grito, cuando se menciona en Josué capítulo 5, capítulo 6, ujú, el grito no es un grito, es más bien una alabanza. La ujú, palabra usada ahí tiene más que ver con la adoración a Dios a través del canto, un mm, canto con entusiasmo. ¿Viste cuando estás motivado y cantás con los ojos cerrados, aunque cantás mal, como es mi caso, pero cantamos con entusiasmo? ujú, Entonces, hay un himno, mira lo que voy a contarte, hay un himno que se llama Oh buen maestro despierta, ujú. Gran himno. que relata la historia de los discípulos en esa barca cuando la tempestad y ellos le piden. El himno tiene momentos en el que a mí yo lo canto casi como que estuviera en la barca. Yo me imagino dentro de la barca y lo canto hasta con el movimiento de las olas. Y yo lo trato de vivir, ese Ujú, himno y otros tantos, pero ese en particular. Vos imaginate al pueblo viviendo lo que estaban cantando. Y cuando ujú, gritan, las murallas caen, derribadas. Y ahora, no solamente Jericó, sino el pueblo sabía que el Dios que los guiaba era el Dios verdadero. Y todos alrededor, imagínate, hubo un pueblo que ganó una batalla sin un arma, sino a ujú. través del canto. Esto es Claro. poderosísimo en cuanto al testimonio también. Wow. Porque, o sea, es fácil la analogía, Seba. Todos nos encontramos frente a algunas murallas, ¿no? Todos tenemos tierra prometida por delante, es decir, lugares a donde Dios nos quiere llevar en este mundo y obviamente al cielo todos juntos como pueblo de Dios. Y en ese transitar, en ese camino, nos vamos a encontrar con murallas que derribar, testimonios que predicar, una vida de alabanza a través de la adoración, la música, a través de la oración. Y pienso en esto, Seba, la obediencia. Fíjate, Seba, que sin obediencia no se podrían haber dado ninguno de estos pasos siguientes de adoración a Dios, ¿no? Entonces quizás en un primer momento nuestro rol sea obedecer a Dios. Como Abraham saliendo de su casa, Israel saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, cruzando el Jordán, estando en el desierto y ahora sí rodeando Jericó, ¿no? Wow, la verdad son historias que nos sorprenden, a mí me sorprenden, porque el que derribó los muros fue, o sea, lo voy a replantear la pregunta. La vibración de esas gargantas, de esas cuerdas vocales gritando, ¿fueron lo que derribaron los muros, Seba? Bueno, ¿O fue Dios el que derribó los muros? para que no haya duda de esto, Hebreos capítulo 11, versículo 30 te lo responde y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Wow. O sea, no fue el grito, no fue el aplauso, o sea, fue la fe la que derribó el muro en Jericó. La misma fe que estudiamos la semana pasada, la misma fe que está al alcance de nuestras manos, es la que derribó esos muros. No importa cuán insuperables sean las murallas que hoy nosotros podemos divisar enfrente nuestro, la lección nos dice esto y Sebastián y yo estamos muy de acuerdo. Nuestra función es alabar a Dios, la fuente de todo lo que necesitamos. Eso es fe en acción. Seba, si te parece, hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos y vamos a ver un poquito más de la vida de alabanza. Continuamos con la Biblia hoy. Mi nombre es Leonardo Mede, estoy junto al pastor Sebastián Martínez estudiando la lección número 9 de nuestra guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática titulada Una vida de alabanza. Y bueno, estuvimos viendo al apóstol Pablo, estuvimos viendo al pueblo de Israel, estuvimos viendo nuestra propia vida, cómo nosotros tenemos muros que derribar y alabanzas que alabar a Dios para desarrollar una vida de fe.
Seba, ¿qué podemos obtener del Salmo 145, ¿no? Porque allí David nos da algunas razones. Es decir, incluso hay motivos de David para alabar a Dios. Sí, los salmos son por naturaleza cantos. Es el Ujú, himnario que usaba Cristo. Si ujú, bien Cristo hubo algunas cuestiones que les reclamó al pueblo judío, la manera de adorar no se las reclamó. O sea, el ujú, himnario que ellos poseían no se los reclamó. Él se había criado con esto y él había aprendido que él era el Mesías, que él ujú. era este que venía a cumplir lo que algunos salmos contaban a través de, yo me imagino a María cantándole siempre a este niño Jesús. Y este Salmo 45 me trae varias razones y hay un predicador, Charles Spurgeon, gran Ujú. predicador, que escribe un libro basándose en un solo versículo Wow. en el versículo 7 de este Salmo 145 y que me parece realmente interesante, ¿no? Primero vamos Ujú, a buscar en nuestras Biblias, yo aquí voy a buscar en mi Biblia el Salmo ujú, 145 y vamos a leerlo para ver de qué está hablando cuando hablamos de este versículo. El versículo 7 dice, se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. Y ujú, todo el Salmo, que además es una poesía muy linda, de paso le digo a aquellas personas que tienen su Biblia ahora y que están mirando el Salmo de alabanza de David, que comienza con te exaltaré mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Vienen ujú, con unas letritas, con unas palabritas, Aleph, Bet, Gimel, que es el ujú, alefato. Son las primeras letras del alefato, las letras en hebreo. Y hay una poesía que ellos van generando, tipo un anacronismo que van generando a través de del alefato, de sus letras en hebreo. Y ahí uno ve lo grandioso de este canto, ¿no? La manera de ujú, memorizar también el canto. Grande ujú, es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada ujú, generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. ujú, Entonces, vemos en este salmo razones por las que David alababa a Dios. Primero es creador, primero ujú, está en la vida siempre, es poderoso, ha tenido proezas, te bendice. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sus maravillosas obras hablan de ujú, él, porque nunca se nos va de la memoria, porque es clemente y ujú. compasivo, porque es lento para la ira, porque es bueno, porque se compadece de toda la creación. Son algunas de las razones para alabar a Dios. Ahora, alabar a Dios cuando todo va bien, digamos, es sencillo. El tema es alabar a Dios cuando las cosas no van bien. Ujú, ¿Y cuándo es más necesario alabar a Dios? Claramente cuando las cosas no están yendo bien. Y aquí ujú, quiero hablar de algo que vos conocés mucho mejor que yo como psicólogo, y es alabar bajo presión, alabar a ujú, Dios bajo presión. Viste que hay personalidades que uno dice, bueno, bajo presión rinde más. Bajo presión realmente le sacás el jugo a esta persona porque realmente demuestra de qué está hecho. ujú, Y a veces cuando uno bajo presión alaba a Dios, uno experimenta otra cuestión, otra. ujú, Llevar tu fe a la práctica a pesar de tus sentimientos. ujú, A veces el sentimiento que nos engaña no nos permite tener ese deseo de alabar, porque a veces estamos ujú, pasando por un sentimiento feo, tristeza, amargura, ira, pero más allá del sentimiento, uno tiene que alabar a Dios, porque en esa alabanza bajo presión uno empieza a convencerse nuevamente de su creencia y volvemos a ujú. experimentar esa unidad con Dios y eso es fe. Eso es fe. Y retomando un poquito lo del Salmo 45 que vos mencionabas, Seba, podríamos resumirlo en tres. Fíjate, practicar la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. La lección nos dice, si nosotros no miramos a nuestro alrededor, si no levantamos los ojos, no vamos a poder ver lo que Dios hace. Y acá yo veo un gran desafío, Seba, porque quizás hoy la idolatría no tiene tanto que ver con estatuas de otras deidades, sino con el narcisismo, el egocentrismo, con la idolatría del yo. Y a veces tenemos que dejar de mirarnos, perdonen la expresión, el pupo, ¿no? Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo a nosotros mismos y poder ver a los demás.
poder ver el mundo, ver lo que Dios está haciendo, ver las necesidades del mundo, quizás para nosotros suplir esas necesidades. Segundo punto, practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Esto el pueblo de Israel lo tuvo que aprender, a alabar recordando, porque hubo tiempos difíciles por delante, pero siempre hubo recuerdos de lo que Dios hizo atrás. Qué fantástico, Seba, ¿no? Ejercitar la memoria. Y sin dudas eso nos va a llevar a la gratitud. Y lo he mencionado en otra oportunidad. La gratitud tiene una estricta relación con la felicidad. Yo quiero ser feliz, así que me imagino que vos también. Y tercero, practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. Fíjate qué tremenda estrategia, Seba. Hablar de la alabanza, al hablar de lo que Dios hizo, ¿no? Los testimonios. Recién charlábamos con Seba en el backstage, qué importante es contar lo que Dios hizo por nosotros para contagiar a otros, ¿no, Seba? Sí, y pienso en esto de practicar estos puntos, ¿no? De alabar a Dios por lo que hizo Dios en la semana, de alabar a Dios por lo que Dios hizo en mi vida, de alabar a Dios por el camino que transité y cómo Dios me permitió nuevamente, pese a mis caídas, a mis errores, estar aquí frente a Él para alabarlo. Charlaba con una persona y me dice, pastor, me gusta la iglesia adventista. No es una persona que sea miembro de la iglesia. Me dice, me gusta la iglesia adventista, y esto, Leo, te lo vas a encontrar muchas veces al recorrer las calles, estas polvorientas de las que hablabas hoy. Y muchas personas te van a plantear esto y dicen, me gusta cómo estudian la Biblia, me gusta cuánto saben de la Biblia, pero cuando voy a la iglesia, siento una iglesia fría. No me gustan los cantos que cantan, no me gustan, porque es verdad, en algunos lugares, y yo hablo de Argentina, porque me ha tocado estar en otros países donde la iglesia adventista tiene otro espíritu a la hora de alabar. Y nuestra adoración a Dios a través del canto también tiene que demostrar que somos la iglesia remanente. No solamente a través del estudio teológico de la Biblia, no solamente a través de el análisis teológico de un montón de pasajes bíblicos que realmente hacen de la iglesia adventista el pueblo fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, pero además tenemos que alabarlo para que otros después pregunten la teología que tenemos, pero que sientan que están frente a la presencia de Dios. Y muchas veces en nuestras iglesias, nuestra forma de cantar realmente es algo particularmente negativo, ¿me explico? A veces no estamos dando testimonios del Dios en el que creemos por nuestra forma de alabar en nuestros templos. Y muchas veces no cantamos en nuestros templos como deberíamos porque en nuestros hogares no cantamos como deberíamos. Entonces, te invito a que cantes en tu casa, en tu trabajo, que cantes, que silbes, que andes con una canción en tus labios, que hable del poder creador y que otros te vean a vos y digan, wow, mira qué alegría que tiene este muchacho, mira qué alegría que tiene esta señorita, mira qué alegre que es este señor. Pero que sepan a través de la alabanza que vos amás a un Dios creador. Muy bien, Seba. Y te pregunto porque continué pensando un poquito en la historia del carcelero, ¿no? De Pablo, Silas, el carcelero. Ellos cantan, ellos oran, sucede un milagro a través de un temblor que derriba puertas, derriba muros, y obviamente este carcelero tuvo miedo de que se hayan escapado. Y estaba dispuesto incluso a perder su vida al respecto, ¿no? Esto quiere decir, obviamente su vida fue salvada. Es un spoiler que les hago de la historia, de la vida de él fue convertida, ¿no es cierto? Eso quiere decir que mi adoración a Dios, lo que yo hago por mi espiritualidad, porque el que más necesita adorar a Dios soy yo. Recuerdo una canción que escuchábamos cuando era chiquitito que decía, ¿quién es el que necesita orar? Y la canción respondía, soy yo, Señor, el que necesita orar. Una gran canción para que aprendamos de chiquitos la importancia de la oración. Soy yo el que necesita adorar, soy yo el que necesita alabar a Dios para reconocer lo que ha hecho en mi vida. Eso que yo hago puede transformar el destino eterno de otra persona. Tu vida de adoración, mi vida de adoración puede cambiar vidas. Pastor, yo no sé dar estudios bíblicos. Pastor, yo no sé predicar. Pastor, yo no sé explicar la Biblia. No importa. Y tampoco hace falta cantar súper bien, ser un profesional del canto. Cuando uno adora a Dios, se transmite desde el sentimiento genuino que uno expresa en el canto. Cuando uno adora a Dios,
está predicando de este Dios y tu adoración puede cambiar la vida de otras personas. Wow, no puedo creer que todo esto estamos sacando conclusiones tan prácticas, ¿no? Y bueno, creo que la lección tiene ese condimento, un material teórico práctico. Estudiamos teóricamente la vida de otras personas y hemos acá estudiado de gran manera el ejemplo de Pablo, de Silas, pero todavía nos quedan algunos ejemplos más, Eva. Si te parece, hacemos una pequeñita pausa y ya retomamos con una historia más que me gustaría que podamos centrarnos, que es la historia de Josafat. Así que Seba, te voy a pedir que volvamos al bloque y nos cuentes un poquito qué tiene que ver la adoración con la historia de Josafat que se encuentra allí en la Biblia. Ya volvemos con nuestro último bloque de la Biblia hoy. Continuamos con nuestro cuarto y último bloque de la Biblia hoy junto al pastor Sebastián Martínez y le pedí que nos introduzca la historia de un personaje allí en Segunda de Crónicas 20, que es Josafat, ¿no? Porque el título de esta sección de nuestra lección de esta semana dice un arma que conquista. Primero, ¿por qué era necesario un arma? Segundo, ¿por qué era necesaria una conquista? ¿Quién es este personaje y qué estaba pasando? Bueno, personaje que no mencionamos tanto, que se nos pasa a los predicadores, y realmente es un personaje digno de imitar. Josafat vence a Moab y a Amón. Después de esto, los moabitas, dice la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Después de esto, los moabitas y los amonitas y parte de los meunitas, o sea, 3 pueblos, acordate de esto, 3 pueblos, se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partieron de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya están muy cerca en la ciudad de En-Gadi. Josafat, lleno de miedo, o sea, tenía miedo, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera. Ya esto es, bueno, le da miedo, o sea, el sentimiento no lo nubló, porque el sentimiento del miedo te puede paralizar. ¿Él qué hizo? Tal cual. Consultó a Dios. No solamente él, sino le pidió al pueblo que hicieran ayuno. Entonces tenemos ayuno, oración, con miedo, ¿eh? No es que no ayunó estando contento. No, ayunó con miedo. Ayunó con miedo y oró con miedo. De todas las ciudades de Judá, llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. O sea, se juntaron de todos lados para pedirle ayuda a Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominás a todas las naciones de la tierra. Otra vez aparece la exaltación de Dios. Dios dueño, creador de todo. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Estaba convencido de un Dios todopoderoso. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio. Habla del pasado. Y cuando vos mirás el pasado y decís: wow, si Dios libró a la iglesia, a mi familia, mi persona, en todo esto en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer ahora nuevamente? Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Entonces se presenta este plan estratégico de Dios de decirle al ejército: bueno, vayan, se las resumo, vayan. Van a un lugar, a un monte, todo se desarrolla en montes en la Biblia, las cuestiones importantes se desarrollan en montes. Va este pueblo y esta gran multitud, comienzan ellos en el versículo 12 más o menos, de Dios nuestro, castígalos, nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer, por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. O sea, no sabían qué hacer. El ejército enemigo era muy grande, otra muralla, otra cárcel, otra situación de angustia. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaasiel, y aparece este nombre, Jaasiel, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto, Dios dice que Él peleará contra el ejército ese tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis, ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está enfrente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces se produce algo tremendo, ¿no? Ellos empiezan a adorar a Dios a través del ayuno,
a través de la oración y Ujú, camino a la batalla, aunque no iban a pelear. Dios les dice, ustedes no van a pelear, ustedes ujú. van. Esto es muy loco, porque ir a una batalla para no pelear, van a ir a cantar, dice Dios. Vayan, Claro. vayan calentando, van a ir, canten. Ujú, La música, el ujú, espíritu. Prepararon el espíritu y estos tres pueblos que venían a combatir contra el pueblo de Dios ujú, se confunden entre ellos y se empiezan a atacar entre ellos. ujú, Y fue tan grande la confusión que estos tres pueblos, el pueblo de Moab, Amón y luego los meunitas, se ujú, empiezan a matar entre ellos. Y fue tan grande la matanza que no quedó ni uno de ellos vivo. ujú. Entonces el pueblo de Israel no tuvo que pelear. Dios Claro. les derrotó a los enemigos sin que Ujú, ellos tuvieran que levantar una sola lanza, una sola espada. Pero lo poderoso fue la alabanza. Lo ujú, poderoso fue ir a la batalla. ¿Cuántas veces Dios nos pide que avancemos, que vayamos, ujú, pero con el espíritu de adoración y de alabanza, con ayuno, con oración genuina, clamando y reconociendo que nosotros no tenemos ningún poder extraordinario? Y aquí le ujú, quiero hacer un llamado a todos los predicadores. Cuando uno predica, no sos vos, es el Espíritu Santo. No vayas con el ánimo de vos ser el protagonista ujú, del sermón, es la palabra de Dios, es la alabanza la que va por delante tuyo. Vos simplemente tenés que ir para ser testigo del poder maravilloso de Dios que vence cualquier ejército que parece mucho más numeroso que nosotros. Esta historia es tan actual que yo quiero invitar ujú. a todas las personas a tener este mismo espíritu que tuvo el rey Josafat y que tuvo este Jaasiel, que fue utilizado por Dios para traer tranquilidad. Vayan a adorar simplemente que Dios es más poderoso que cualquier ejército. Esto quiere decir, Seba, a ver si entendí bien, que mi problema, aquello que no me deja dormir, porque estoy seguro que algún amigo que nos está escuchando, alguna amiga, por las noches lo pasa mal, por las noches no duerme, no descansa, porque hay un ejército de 3 naciones frente a él, llamados deudas, llamado inseguridad, llamado soledad, llamado enfermedad, llamado rencor, distintas cosas que a nosotros se nos ponen enfrente y no nos permiten vivir bien. Quiere decir que esa solución, mejor dicho, eso ya está solucionado para Completamente, Dios. completamente. Quiere decir que para Dios eso no es un problema. Mírate el versículo 21 de este capítulo. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que Ujú, marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, esto es lo que tenemos que tener ujú, de acuerdo, tenemos que tener muy presente. El himno decía, den gracias a Dios ujú. porque Él nunca deja de amarnos. En esas Wow. noches donde el insomnio te gana, donde la cuenta de la tarjeta de crédito, donde Ujú, las preocupaciones, donde la salud, donde tus ujú, relaciones con tu pareja te generan un estrés, una presión, una ujú, angustia, dale gracias a Dios porque Él nunca deja de amarte. ujú, Entregale genuinamente el problema a Él, que Él tiene el poder necesario para vencer estos ejércitos y otros, para derribar ujú. murallas y para librarte de la presión de la cárcel en la que te encontrás como Pablo y como Silas. La alabanza tiene un poder extraordinario y está al alcance de la mano. Y además de Ujú. todo eso, te conserva la fe. Aunque Dios iba a luchar por ellos, aún así tenían que salir para enfrentar al enemigo. Esto no significa, Seba, que yo tengo que estar pasivo frente a mis problemas, ¿no? Hay una puesta en marcha, hay un transitar, hay un caminar, hay un avanzar hacia adelante. Y como mencionábamos al principio, hay obediencia, ¿no? Porque frente al enemigo, esto es, cuando uno explica los procesos ansiosos, uno explica que es un mecanismo, ¿no? De defensa, en el sentido de que vos ante un peligro podés reaccionar por lo menos de 3 maneras. Enfrentar el peligro, quedarte quieto ante el peligro, paralizado, o una respuesta de huida. El pueblo de Israel podría haber huido. Nosotros podemos huir de nuestros problemas. Bueno, que lo solucione otro. Bueno, ¿sabes qué? Ya no te amo. Ya prefiero intentarlo con otra persona. Yo, ¿sabes qué, Señor? Prefiero que no me llames a esto que me estás llamando. No quiero ser pastor. Es muy difícil. No quiero servirte a través de mi profesión porque es mejor ganar dinero. Es mejor servirme a mí mismo. Puedo huir, pero el pueblo de Israel tuvo que obedecer, ir para adelante. O sea, sin saber, sin tener la bola de cristal o la profecía,
para decir, no, ellos se van a matar entre ellos, ellos marcharon. Hubo obediencia. Sí, claro. El tema es que apenas sintieron la presencia del enemigo, Ujú, le pidieron a Dios. claro. Primero, Dios. Ujú, Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios primeramente, el resto viene todo añadido, ujú, viene solo. Entonces, cuando uno tiene un problema, muchas veces llegamos al problema porque no buscamos a Dios en el origen. ujú, Ahora, si vos decís, bueno, ya llegué hasta este problema, ya mi situación matrimonial está complicada, ujú, ya mi situación financiera está complicada porque no puse a Dios primero, no le ujú, devolví ni diezmos, ni ujú, fui generoso en mis ofrendas, ya estoy ujú, complicado. Pero hay remedio y es buscar a Dios en esa situación. ujú, Ahora, cuando vos te sentís apenas amenazado, buscás a Dios. Él te va a ujú, guiar y tu fe va a crecer porque Dios es todopoderoso y porque ujú, hay una cantidad innumerable de historias en el pasado, pero también en el presente de este Dios ujú, todopoderoso que a través de ese vínculo que se genera por la fe, y la alabanza es importantísima en la fe, a través de esta obediencia genuina, Dios puede actuar. Entonces, ujú, sé obediente, búscalo a Dios y subrayo esto, hace tu parte, porque la ujú. parte de Dios nunca falla, pero hace tu parte. Seba, nos quedan pocos minutos, minuto y medio para ser exacto, pero te quiero leer una última frase para que podamos cerrar de esta manera. Eduquemos pues nuestro corazón y nuestros labios para alabar a Dios por su amor incomparable, ¿no? Misterio de la Curación, página 195. Me gustó esta parte, eduquemos. Significa que yo puedo aprender, Seba, ¿no? Significa que quizás no nací en un entorno cristiano, quizás estoy aprendiendo, quizás no me enseñaron a ser una persona espiritual cuando era chico. ¿Significa que todavía hay esperanza para mí? No importa la edad que tenga. Exacto, exacto. No hay excusa, podemos educar a la edad que sea. Ujú. Y yo marqué la misma frase que vos leíste, la misma, y la marqué un poquito más también, donde dice, nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, Ujú. Amén. hijos e hijas del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Eduquemos nuestro corazón, nuestros labios para alabar Ujú. siempre a Dios, porque somos hijos del Dios Ujú. Todopoderoso que en el pasado nos libró, que ese mismo poder está disponible hoy para cada uno de nosotros para seguir actuando milagrosamente en nuestras vidas. Así que si por ahí decís, pero yo no canto bien, yo no importa, no estamos Ujú. hablando de la calidad vocal, estamos hablando del espíritu con el que uno se Ujú. presenta ante Dios para alabar. Y una imagen maravillosa que tengo es la de Ujú. cuando Cristo venga y formamos parte de ese coro celestial, de ese coro allí en el cielo, adorando al Creador y al Salvador. Y esa idea me genera una cosa tan agradable. Ujú. Por eso te quiero invitar a que puedas tener una canción en tu corazón siempre. Ujú. Que puedas en tu templo, en tu casa, pero cuando vayas al templo, a Ujú. tu iglesia, puedas cantar y contagiar a otros a cantar con un espíritu agradecido y un espíritu que Ujú. depende pura y exclusivamente de Dios. Gracias, Eva. Ha sido un placer una vez más. Se nos fue el tiempo volando, pero creo que hemos podido subrayar algunas ideas principales y es mi deseo que sean de bendición para vos que nos estás escuchando, tanto como lo es para nosotros. Nos encontramos la próxima semana, Seba, ¿te parece? Gracias, Leo, a vos. Sí, nos encontramos la próxima semana. Templanza en el crisol es la lección número 10 de este maravilloso material y los invitamos a que puedan acercarse a Dios con un espíritu de arrepentimiento, pero sobre todo con un espíritu de alabanza genuina al Creador Todopoderoso. Leo, un placer siempre Amén. acompañarte. Gracias. Igualmente, que Dios los bendiga y como bien dijo Sebastián, nos encontramos la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios.